Hola buscadores de la oscuridad. Hoy hablaremos de un tema muy interesante. En el mundo han existido muchos nombres de personas que han hecho locuras, actos atroces impensables para una persona común y corriente. El mundo es un lugar de misterios, algunos los hemos conocido con el pasar de los años o eso hemos creído. Otros, muchos otros no los hemos descubierto. Pero gracias a que algunos han podido salir a la luz podemos imaginar que los límites son casi inexistentes en el mundo que nos rodea. Hay una frase típica que mucha gente ha dicho a través de los años y que al día de hoy nos puede quedar muy en claro. La realidad supera la ficción. Ante esta frase muchos quedarán con dudas, otros dirán que no lo creen y algunos dirán que es cierto. Personalmente lo creo absolutamente y el mundo nos da pruebas de ello. En el siguiente video probaremos si esa frase tan famosa es cierta o no. En este caso les relataré una historia que ha quedado en la memoria de muchos y en esta ocasión en la de ustedes. La historia de la que les voy a platicar es sobre Ed Gein. La siguiente historia parece salida de una película de terror estadounidense sin lugar a duda. La historia de Ed Gein empieza de la siguiente manera. El día 27 de agosto de 1906 en el condado de La Crosse, Wisconsin. Nació un niño que daría mucho de qué hablar al mundo. Ed era un niño común y corriente pero con una vida dura, su padre un borracho que tenía una tienda de comestibles, su madre Augusta una ama de casa fuertemente religiosa. Y su hermano 4 años mayor. Ed vivió ahí muy poco hasta que se mudaron a una granja de 80 hectáreas en el pequeño poblado de Plainfield, donde empezaría una de las historias más macabras de aquellos años. Ed, nacido en un hogar con severos problemas, no podía desarrollar más que la locura más pura. En aquella casa de Plainfield, los niños eran obligados a leer la Biblia por su madre, la misma no creía en la amistad así que no dejaba que sus hijos tuvieran amigos ni los dejaba salir a jugar con los demás niños. Mientras de igual forma soportaban los abusos y problemas que les ocasionaba su padre alcohólico. Algunas personas decían que Ed era buen estudiante pero por problemas personales solo pudo estudiar hasta 7º grado y abandonó la escuela para dedicarse a la granja. Así fueron varios años de Ed, trabajando de sol a sol y soportando a su familia. Los años pasaron y en el año 1940 falleció su padre, lo que obligó a los dos hermanos a salir a buscar trabajo. Ed se dedicaba a tareas simples, pequeños encargos de las personas y cuidaba a los niños de sus vecinos para lograr llevar algo de dinero a la casa. Siempre dijo que se entendía mejor con los niños que con los adultos, aunque todos confiaban en él. Los años pasaron en aquella granja, diferentes vecinos y gente que los conocía los veían como gente extraña, sobre todo a la madre quien recibía críticas de muchas personas del poblado. Ed no soportaba que hablaran de su madre, lo peor es que su hermano mayor Henry empezaba a rebelarse contra ella y a decir lo mismo que decían todos. Críticas típicas del estilo de que era una loca, que mire cómo tiene a su familia y muchas otras críticas más. A Ed esto le molestaba sobre todo que viniera de su propio hermano, veía a la gente como personas que no podían entender a su madre. Que no podían entenderlos a ellos. Ed aguantó muchos meses así escuchando críticas y críticas hacia ellos y muy probablemente burlas de todo tipo. Henry empezaba a ver el mundo real como era, a poco desprenderse de aquel hogar que nunca le gustó. Tenía ya sus propias ideas del mundo y ya no creía en la religión como antes. Henry constantemente trataba que su hermano se diera cuenta, que abriera los ojos, que ya no siguiera dominado por su madre y sus ideas. Pero cada vez que Henry trataba de hacer esto, Ed se enojaba, se incomodaba y prefería estar lejos de su hermano. En cierta forma Ed sabía que su madre hacía muchas cosas mal, pero no podía aceptar que la gente fuera tan cruel a veces. Al final del día su madre no le hacía mal a nadie, como mucho a sus hijos de los cuales se preocupaba, por eso era así. El tiempo pasó, Ed aguantó lo que pudo en aquellos años, pero llegó aquel día. 16 de mayo de 1944, se produjo un confuso incendio dentro de los campos de la familia. El fuego se descontroló y se acercó a la casa de los Gein. Cuando los bomberos terminaron de combatir las llamas se dieron cuenta de que Henry había desaparecido y lo empezaron a buscar. Su cuerpo fue hallado al atardecer. Estaba boca abajo y tenía signos de haber sido golpeado. Las pericias demostraron poco después que había muerto asfixiado, pero el caso prácticamente no se investigó.
La muerte de Henry pudo dar rienda suelta a que su madre y Ed estuvieran más unidos. En cierto caso más unidos de lo normal. Pues entre vecinos y personas cercanas se daban cuenta que había un complejo de Edipo entre ellos dos. En pocas palabras, una relación casi incestuosa que provocaba mucho de qué hablar en la comunidad. Pero apenas unos meses después, la mujer sufrió una apoplejía que la dejó paralizada. En aquel momento sabe Augusta y Ed que a ella no le quedaba mucha vida por delante. Ed la cuidó con devoción hasta sus últimos días. Falleció el 29 de diciembre de 1944. Con eso terminaría su único vínculo cercano y de cordura. En los siguientes días Ed se dedicaría a formar una mente retorcida que dejaría a más de uno con la boca abierta. Ed realizó varios crímenes que por las decadencias de los años 50 quedaban impunes aún con pruebas muy directas hacia Ed. Tal es el caso de Mary Hogan del 8 de diciembre de 1954. La investigación se abrió para encontrar a la desaparecida cuando la policía llegó a la casa de Ed. Encontraron la cabeza de la mujer en unas bolsas de basura afuera de su casa. Ante la prueba tan obvia que en ese momento tuvo la policía, Ed no fue arrestado. Mary se conocía por todos como una mujer que trabajaba en el bar, corpulenta y ruda, que sacaba a los borrachos de aquel lugar. Para Ed era una víctima perfecta. Unos días antes había frecuentado ese bar. Una noche cuando Mary cerraba la cantina, dejó pasar a Ed para tomar un café. Se dice que ahí dentro le disparó. Toda la investigación estaba al mando de un inexperto alguacil que solo había visto cadáveres en la Segunda Guerra Mundial. Poco sabía de criminología, probablemente nunca esperó encontrarse con algo así, por lo que el caso no avanzó. Toda la gente hablaba del caso de Mary, pues todos en aquel pueblo se conocían. Venían rumores de que Mary había sido secuestrada por la mafia. Y muchas otras historias que eran más leyendas y cuentos que se decían unos a otros para hacer el rumor más grande. Lo raro de todo esto es que Ed bromeaba seguido con el tema diciendo: "No ha desaparecido, está en mi granja". Ed siguió su vida haciendo más crímenes del mismo tipo, pero probablemente confiado de ya haber cometido demasiado sin ser descubierto. Ed se confió mucho del sistema penal y la ignorancia de la gente, lo cual lo llevó a que su último crimen fuera demasiado obvio para las autoridades. En la temporada de caza de ciervos en Plainfield, la costumbre indicaba que todos los hombres fueran al bosque y regresaran al atardecer con sus trofeos que colgaban en la entrada de sus cabañas y exhibían después de destriparlos y desollarlos. Cuando regresó en aquel atardecer el hijo de la señora Venice, se le hizo raro tanto a él como a los pobladores que no abriera la ferretería en la que trabajaba. Por lo tanto, después de varios intentos, dio aviso a la policía. Como Mary Hogan, su madre, había desaparecido y no tardaron las pruebas en dar con Ed, quien mostraba que la última factura había sido para él. Todos los datos apuntaban a la granja de Ed, lo cual dejaba ya varios casos que ya habían dirigido a él. La policía decidió ahora si hacer una fuerte investigación hacia Ed y esos casos. Tal cual como una película de terror, lo que el alguacil y los policías verían en aquel lugar sería algo horrible, digno de un film de Hollywood, pues las atrocidades que verían dentro sería el caso del cual muchas películas se basarían por años, muchos años después, para hacer el cine de terror. Ed ni siquiera había escondido el cuerpo de Venice. Lo había colgado de las piernas en un galpón que lindaba con su vivienda y le había puesto unos ganchos en las orejas, por lo que la policía cree que lo iba a usar para decorar el techo de su casa. Como a los ciervos, Ed la había destripado. Era su trofeo. Frente a una estufa estaba su corazón y en una bolsa, su cabeza. Contemos con que la policía fue a la granja en la noche. En medio de aquella granja llena de pasto y solo la luz de las linternas y la luna fueron encontrando los rastros del crimen. Así como fueron encontrando más crímenes que eran simplemente inimaginables. Junto a más de una década de basura, posaban restos humanos de diferentes víctimas. Junto con obras artesanales que Ed hacía con esos mismos restos, como cuencos hechos con cráneos, y numerosas obras realizadas con piel, como leotardos, una papelera y varias sillas tapizadas. También había una lámpara creada con rostros humanos, además del cordón de una ventana confeccionado con labios. Había incluso un corsé que consistía en un torso despellejado y un cinturón con pezones. En una bolsa estaba el rostro de Mary Hogan y en una caja su cabeza.
El desorden de aquella vivienda junto con los objetos que en ella habitaban sería el prototipo perfecto que las películas usarían después para sus películas de asesinos seriales. Estuvo 30 horas en silencio. Recién cuando le dijeron que lo iban a poner frente al cadáver de Venice, Ed abrió la boca. Pidió una tarta de manzana con queso cheddar y confesó. Era el final del psicótico anónimo y el inicio de un ícono cultural conocido como El carnicero de Plainfield, cuya historia llegaría al cine e inspiraría a emblemáticos personajes. En su confesión dijo que no todos eran asesinatos. Muchas veces iba al cementerio y sacaba cuerpos enteros o partes. Nunca estuvo claro su objetivo. Algunos dicen que él usaba las máscaras como trofeos, o que se las ponía por diversión, en otros decían que quería convertirse en mujer, poniéndose los rostros y otras partes femeninas sobre él. A Ed lo evaluaron durante un mes. El 6 de enero de 1958 se realizó una audiencia en la que los peritos informaron su diagnóstico: esquizofrénico, propenso a sufrir alucinaciones. Le había dicho a los psicólogos que se consideraba a sí mismo un instrumento de Dios para resucitar a los muertos. El juez lo declaró incapaz y lo envió al Hospital Psiquiátrico Estatal. Así terminó Ed, encerrado el resto de sus años en un hospital donde dicen los que lo conocieron que siempre estaba calmado y hacía todo lo que le decían, permanecía en silencio casi todo el día. Muchos ni siquiera lo sabían, pero grandes series incluso de estos últimos años han sido inspiradas en su caso. Películas, series, documentales. La historia de Ed nos la han platicado más de una vez y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, la mítica serie Bates Motel está inspirada en él. Muchas mentes criminales han dejado historia para años, este caso no es la excepción sin lugar a duda. Ed murió a los 77 años de edad en el hospital. Lo enterraron junto a su madre. Su tumba es famosa en Estados Unidos y varia gente va a visitarla y dejar flores. Pues hasta un criminal tiene fanáticos. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Hasta la próxima.